Las declaraciones de Francisco Tábara, registradas el día de ayer, cambian por completo la escena actual del caso Benavides. No es un caso entre Patricia Benavides y Delia Espinosa, como un sector de los observadores están intentando sostener. Es un caso sobre el uso de un recurso institucional profundamente importante, la Junta Nacional de Justicia, cuya elección ha sido profundamente criticada, pero que va a tener un mandato que es más largo que el del actual gobierno y del actual parlamento. En consecuencia, su desempeño, como el del Tribunal Constitucional, observando la durabilidad de los cargos de los magistrados que ocupan ambos espacios, es fundamental. Vamos a quedarnos con esta Junta y con este Tribunal Constitucional incluso después de julio del 26, cuando haya cambiado el gobierno y se haya modificado, esperamos que esto ocurra, la conformación de un parlamento que ahora tendrá Senado. Estamos hablando de la Junta Nacional de Justicia entonces, no la disputa de dos personas. Las declaraciones de Francisco Tábara difundidas ayer tienen una primera consecuencia indiscutible. La audiencia en la que se recibió los informes de los abogados de Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia es nula. Tiene que volverse a hacer. ¿Por qué? Es muy simple. Antes de esa audiencia, el 6 de junio, el señor Tábara había fijado posición por escrito sobre la inviabilidad constitucional de la audiencia. El problema no es entonces, esto lo ha revelado él ayer, el problema no es entonces que no haya estado sentado en la Junta cuando se recibieron los informes. El problema es que dejó asentada una posición por escrito que debió ser expuesta en la instalación de la Junta para que los otros 5 magistrados, los que aún no han firmado, repito, aún no han firmado la resolución, el documento entregado por el presidente de la Junta, el señor Ríos Patio de la Defensa, pudieran tomar posición sobre la comunicación escrita enviada por el señor Francisco Tábara. Con esa comunicación escrita que él ayer ha mostrado haber presentado al presidente de la Junta y que el presidente no expuso en la instalación de la audiencia, las cosas cambian diametralmente. Es imposible, ya lo era, pero ahora es imposible pretender que esa audiencia se instaló válidamente con 6 miembros. Si la unanimidad de un colegiado de 7 no se puede alcanzar con 6, una audiencia no se puede desarrollar si hay un documento tan importante como la carta del señor Tábara del 6 de junio presentada a la presidencia sobre la que la presidencia no dice nada. Hasta ayer, hasta las declaraciones del señor Tábara, este caso estaba en un entrampamiento evidente. Desde el viernes 13 circula una versión de un documento que se llama a sí mismo resolución, pero que tiene una sola firma, la del presidente de la Junta Nacional de Justicia. Ese documento con una sola firma ha sido entregado, entiendo, el lunes por las declaraciones de Víctor Cubas al Ministerio Público. El Ministerio Público lo ha devuelto porque no tiene las firmas que relata. En las prácticas usuales de los tribunales y todos los organismos semejantes, las comisiones, las juntas, etcétera, un documento de ese tipo corresponde, esto me lo recordaba un colega de la firma hace solo unos días, corresponde a una ponencia. Es decir, cuando termina una deliberación, uno de los magistrados que conforman el tribunal, la comisión o la junta que ha recibido un caso propone, después de la votación, un texto que representa el sentido de los votos. Eso es una ponencia. Y siempre se entrega al colectivo, al colegiado, con la firma del autor. Ahí comienza un procedimiento de firmas que eventualmente incluye correcciones.
porque puede haber desajustes entre el texto propuesto y la decisión votada. Por eso los procedimientos de firmas de documentos que llegan a ser resoluciones duran tanto tiempo en los tribunales. Por eso a veces hay incidentes muy serios que hacen que la votación original registrada en las bases de datos de los tribunales cambie, porque en el momento en que se presenta la ponencia, el documento ya no corresponde a lo que se discutió el día de la votación. Esta escena, la diferencia entre el procedimiento de propuesta de un borrador, ponencia, se llama, y el de firmas, explica lo que ha ocurrido en este caso. Todo lleva a pensar que el señor Ríos Patio, por alguna razón que en algún momento tendrá que explicar, entregó a la defensa una ponencia que no había completado el procedimiento de firmas de las personas que estuvieron en la deliberación. Nótenlo, hoy es miércoles, este programa se está grabando el día de hoy. La escena que estamos discutiendo comenzó el viernes y hasta el momento nadie ha visto, nadie, un documento que tenga 6 firmas. ¿Qué cosa ha pasado durante ese procedimiento de firmas que parece haber quedado inconcluso? ¿Acaso una discrepancia? Porque en la ponencia se incorpora un párrafo, ese que descolgado del texto pretende devolverle a la señora Patricia Benavides la posición de fiscal de la Nación. ¿Por qué no firmaron los 5 magistrados durante estos 5 días? Bien, la presentación del día de ayer del señor Francisco Tábara parte esta historia en dos. En, en un momento de su declaración, él ha dicho que ahora le toca a la Junta encontrar un camino para resolver este impasse, porque el procedimiento está congelado. Lo repito, no hay a la vista de nadie un texto con 6 firmas, ni siquiera un texto con 6 firmas. De modo que incluso la discusión, esa falsa discusión, sobre si se puede tener una unanimidad de 6 con una junta de 7, no tiene sentido. No hay 6 firmas. Bien, la salida que corresponde a la historia que él ha contado es, lo repito, indiscutible. Si el señor Francisco Tábara presentó el 6 de junio una carta al presidente de la Junta Nacional de Justicia denunciando que instalar la audiencia era inconstitucional y el presidente no la puso a disposición de los demás magistrados de la Junta, tal que fuera el primer punto en votación, si la sesión debía abrirse o no, pues entonces la sesión es nula. Tiene que volver a celebrarse y tiene que celebrarse a partir de la primera discusión que el señor Tábara propuso y sobre la que no hay una decisión, ni siquiera en el documento que está circulando entre nosotros desde el viernes 13 de este mes. Resumen del estado de la cuestión, entonces, la cuestión sobre la incompetencia de la Junta Nacional de Justicia ya no es solo una proposición puesta sobre la mesa por expertos como Ana Neira, Beatriz Ramírez, Luciano López, por una buena parte de la comunidad legal que ha comentado este asunto. La Junta, en efecto, no es competente para decidir quién va a ser en el futuro fiscal de la Nación. No lo es. La teoría sobre las consecuencias automáticas de la nulidad tampoco es correcta. Creo que ya ha quedado bastante en evidencia que la nulidad no tiene ese alcance. La nulidad obliga a tomar efectos restaurativos sobre la causa que la provoca. Pero el Tribunal Constitucional, no solo en el caso sobre legislación antiterrorista de enero del 2003, que no condujo a la liberación de nadie, sino en su jurisprudencia sobre reposiciones, ha dejado en claro que la declaración de nulidad no conduce automáticamente a consecuencias mecánicas. De modo que ni la Junta es competente, ni una eventual declaración de nulidad de un procedimiento cerrado conduce automáticamente a consecuencias indiscutibles, ni la Junta puede extender esas consecuencias a un organismo que es autónomo de ella, que no está sujeto a órdenes suyas, como la Junta de Fiscales Supremos. En nuestro espacio, esta mañana en la República, hemos agregado una variable adicional. Lo habíamos dicho ya en algunas de las declaraciones presentadas en estos días, y es que hay un problema adicional.
La Junta de Fiscales Supremos tiene 5 asientos. 5. Y hace unas semanas, la propia Junta Nacional de Justicia, por orden del Tribunal Constitucional, ha entregado el 5º asiento al señor Tomás Aladino Gálvez. No hay silla para la señora Patricia Benavides. El 6º asiento de la Junta no está en la Junta. El 6º asiento para fiscales supremos está en el Jurado Nacional de Elecciones, otro organismo autónomo que no está sujeto a mandatos de la Junta Nacional de Justicia, quien como representante del Ministerio Público toma asiento en el Jurado Nacional de Elecciones, no puede al mismo tiempo ser fiscal de la Nación. Por eso, el documento, si hubiera alcanzado las 6 firmas, no las tiene, sería inejecutable. No solo se necesitan 7 votos, unanimidad, que 6 no completan. El señor Tábara sí está presente en la escena. Acaba de poner un documento por escrito solicitando que no se lleve a cabo la audiencia. No está enfermo, hospitalizado o incapacitado o inhabilitado. Está en la escena. Son 7 miembros. No solo no es unánime el texto y por tanto no puede anularse nada a partir de él, sino que además ordena 2 imposibles. Para ser fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides tendría que tener asiento en la Junta de Fiscales Supremos y ese asiento no existe. Lo tiene el señor Tomás Aladino Gálvez. El único disponible, el Jurado Nacional de Elecciones, no permite ser fiscal de la Nación. Entonces, esto no tiene sentido. Agreguemos una variable adicional. Para ser fiscal de la Nación se requieren credenciales. La Junta Nacional de Justicia puede emitir credenciales para que alguien sea fiscal supremo. Las tiene Tomás Aladino Gálvez, impresas y certificadas. Las ha entregado ya al Ministerio Público, lo dijo ayer. Pero la Junta Nacional de Justicia no puede emitir credenciales para que alguien sea fiscal de la Nación. Esas credenciales solo las puede emitir la Junta de Fiscales Supremos. Pero bueno, a pesar de todo esto, que son los asuntos que se han discutido en estos días, lo repito, las declaraciones de ayer del señor Francisco Tábara cambian la escena y crean una situación completamente distinta. Ahora resulta que había un documento formal, una carta presentada por él el 6 de junio a la presidencia de la Junta Nacional de Justicia, oponiéndose a la instalación de la sesión. Esa carta no ha sido discutida, no tiene una decisión previa de la Junta Nacional de Justicia y la falta de esa discusión invalida la discusión misma, la audiencia primera misma. Lo que la Junta Nacional de Justicia queda obligada a hacer ahora que se ha hecho público que esa carta existe es dejar sin efecto la audiencia en que se recibió a los abogados de Patricia Benavides y entrar a deliberar sobre esa carta del 6 de junio con una regla que el señor Tábara recordó ayer. Y es que en la Junta Nacional de Justicia se admite que conforme el Tribunal Constitucional declaró ya en el caso Falconi, los órganos vinculados al procedimiento de elección de magistrados. En esa oportunidad, el Constitucional se refería a la comisión especial que nombró a los miembros de la Junta, están obligados por el artículo 213.5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos Generales a respetar el concepto de unanimidad. Para anular procedimientos se requieren los votos conformes de todos los integrantes de un colegiado. Todos los integrantes de un colegiado. Esa construcción, los miembros presentes, esa no existe. Imagínense, el quórum de la Junta es de 4 votos. Entonces, si hay solo 4 personas presentes, los 4 votos forman unanimidad, no tiene ningún sentido. Pero como decía, las declaraciones del señor Tábara parten esa historia en dos. El señor Tábara ha puesto en evidencia un hecho adicional que obliga a poner la atención en otra parte. En diciembre del 2024, ha recordado él, la jueza Ana Osorio Sosa desestimó de forma liminar una demanda de amparo, creo que es la última, entiendo que es la última, que presentó la señora Patricia Benavides ya contra la destitución, no contra la suspensión o el inicial procedimiento abreviado que condujo a la suspensión, sino contra su destitución.
Desestimar de plano significa que la jueza Osorio Sosa declaró que no iba a abrir el procedimiento. Los antecedentes que hemos encontrado, Correo reportó esta escena en mayo del 24, indican que la jueza Osorio Sosa declaró que la demanda de la señora Benavides no correspondía a un amparo, sino que tenía que discutirse por la vía contencioso-administrativa, como una discusión sobre nulidad de decisiones de la Junta Nacional de Justicia. En mayo del 24, el diario Correo reportó que la tercera Sala Constitucional de Lima este año anuló la decisión de la jueza Osorio Sosa de diciembre del 24 y le ordenó que reciba la demanda de la señora Benavides. En esa resolución, la Sala de Apelaciones declaró que hay dos casos en los que una destitución, como la de la señora Benavides, puede ser discutida en sede constitucional: la falta de fundamentos o motivación de la decisión y la denegación de audiencia previa. La sala ha dicho esos dos asuntos deben ser revisados en sede constitucional. De modo que, vista en el otro aspecto, la declaración del señor Tábara muestra que el caso Benavides tiene una vía para seguirse discutiendo distinta a esta entrampada de enorme costo constitucional que ha provocado que la presidencia notifique a la defensa una resolución con una sola firma sin haber atendido a la carta del señor Tábara del 6 de junio. Esa vía, que ahora habrá que observar, es un proceso constitucional que se va a seguir por orden de la tercera Sala Constitucional de Lima, que tiene su propio tiempo de maturación, pero que es la vía que ha llevado a adoptar las decisiones más importantes en esta materia: elección de jueces, permanencia de órganos constitucionales durante todo el último tiempo. Se abre entonces la pregunta si la defensa de la señora Benavides sabía que acaban de ganar una apelación y se les acaba de abrir una vía constitucional. ¿Por qué forzar la escena de esta manera? ¿Y por qué no ha sido la propia defensa de la señora Benavides la que nos ha contado a todos y a todas que tenían un caso constitucional abierto en medio de toda esta discusión tensa y ahora se ve además innecesaria? Por nuestra parte, nuestra impresión es que optar por una vía así, cargada de argumentos no fundados en derecho, forzando construcciones, acelerando procesos sobre la base de un documento con una sola firma, ni siquiera una eh, eh, decisión de 6 magistrados donde debería haber 7. Todo esto lo que muestra es una enorme señal de debilidad en la defensa de la señora Patricia Benavides. ¿Hay un amparo abierto? Pues hay que seguir el canal de ese amparo. Y como decíamos al comenzar este comentario, muy atentos, esta no es una discusión entre Patricia Benavides y Delia Espinosa. Esta es una discusión sobre el papel que le corresponde desarrollar a la Junta Nacional de Justicia, un organismo constitucional que va a estar en esa posición durante más tiempo que el gobierno y el propio Congreso. Nota de cierre. Las declaraciones de la señora Betsabe Revilla, recuerden su nombre, la señora Betsabe Revilla es la fiscal que investigaba a la hermana de Patricia Benavides, la fiscal a la que Patricia Benavides removió de su cargo en cuanto asumió la Fiscalía de la Nación para tomar el control del caso de su hermana. La señora Betsabe Revilla tiene también un juicio pendiente, un proceso de nulidad de resolución que se sigue contra el Ministerio Público por su destitución. Ha ganado en primera instancia. Un juez de la República ha declarado que su destitución es un acto nulo y la apelación de esa decisión también va a ser vista pronto en los tribunales de justicia. 24 de agosto de este año es la fecha de vista. Terminamos con este concepto.
Estamos discutiendo cómo se elige y se mantiene en sus posiciones a los magistrados de una república que está en un serio riesgo institucional de convertirse en una mazamorra de organizaciones inconsecuentes que no son capaces de mirar sus propios antecedentes. Tenemos una lucha prioritaria, que es la lucha contra la criminalidad organizada, pero esta solo se sostendrá en orden si somos capaces de apuntalar el mínimo institucional que requerimos para mostrarnos como una república confiable.